tardes o buen día para el que esté revisando este video. Hoy este video tratará de las generaciones de las computadoras. Para empezar, ¿qué es una computadora? Es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. La estructura básica de una computadora incluye microprocesador, memoria y dispositivos de entrada y salida, junto con los buses que permiten comunicación entre ellos. La característica principal que los distingue de otros dispositivos similares, como una calculadora no programable, es que puede realizar tareas muy diversas cargando distintos programas en la memoria para que los ejecute el procesador. Tipos de computadora. Se clasifican de acuerdo al principio de operación de analógicas y digitales. Computadora analógica. Eran todas aquellas anteriores a la época digital actual, cuando los datos en lugar de unos y ceros se formaban con ondas de bien fueran eléctricas, mecánicas o hidráulicas. Un buen ejemplo de estas máquinas son las que se diseñaron desde finales del siglo XIX hasta los principios del siglo XX. Las computadoras digitales son una máquina que almacena los datos en un formato numérico y realiza operaciones sobre esos datos mediante manipulación matemática. Este tipo de computadora generalmente incluye algún tipo de dispositivo para almacenar información, algún método para la entrada y salida de datos y componentes que permiten realizar operaciones matemáticas en los datos almacenados. Generaciones de computadoras. Existen actualmente 6 generaciones de computadoras que son clasificadas según sus componentes o tecnología utilizada. Una generación de computadoras es un periodo en el que son lanzadas al mercado un grupo de dispositivos con tecnología, características y capacidades semejantes, aunque sean de diferentes marcas o fabricantes. Cuando se crea un dispositivo que supera al resto debido a sus componentes de tecnología, entonces comienza una nueva generación. Aquí les pondré una tabla de cómo fueron las principales 5 generaciones, o las primeras 5 generaciones, Primera generación, tubos de vacío, desde 1940 hasta 1956. Aparecieron las primeras computadoras que dieron origen a los dispositivos que conocemos hoy, un tubo de vacío, que es un componente electrónico con forma de bulbo que se encarga de amplificar o modificar una señal eléctrica. Este dispositivo fue clave para el desarrollo de las telecomunicaciones y la computación, y de hecho se sigue utilizando hoy en día en aparatos como el horno de microondas o los transmisores de radiofrecuencia. Estas solo realizaban una operación a la vez y consumían mucha energía eléctrica. Un ejemplo de computadoras de primera generación es la UNIVAC, desarrollada por la Oficina de Censo de Estados Unidos en 1951. Aquí les pondré la imagen. Segunda generación, transistores. Desde 1956 hasta 1963. Es un dispositivo que sirve como regulador de la corriente eléctrica, lo que permite la creación de computadoras más eficientes en términos energéticos. Estas computadoras seguían utilizando tarjetas perforadas para ingresar los datos, pero las computadoras de segunda generación no solo se diferenciaban por su tecnología y menor tamaño, sino por el cambio en el lenguaje de programación que pasó al lenguaje ensamblador. Este lenguaje es básico y no portable, es decir, no podía ser usado en otra computadora, pero consume mucho menos recursos que su antecesor. Tercera generación, circuitos integrados. A partir de 1964 hasta 1971, el mercado estuvo dominado por la tercera generación, caracterizadas por la incorporación de circuitos integrados que sustituyeron a los transistores. Un circuito integrado es un chip hecho de silicio que cuenta con diferentes componentes que forman una especie de circuito en miniatura.
En este tipo de computadora, los datos de entrada y salida eran gestionados a través de dispositivos periféricos como el monitor, el teclado o la impresora. Además, se masificó el uso de sistemas operativos, que son un tipo de software que permite la ejecución de múltiples instrucciones de forma simultánea. A partir de esta generación, comenzaron a utilizarse lenguajes de programación de alto nivel como COBOL, Fortran y Pascal. Aquí les pondré la imagen del circuito integrado y la tercera generación de computadoras. Cuarta generación, microprocesadores. A partir de 1971 y 1982 dejaron de funcionar con circuitos integrados y comenzaron a incorporar microprocesadores, que es un circuito integrado pero mucho más complejo, capaz de gestionar todas las funciones de una computadora. Por eso es también conocido como unidad central de procesos o CPU. La cuarta generación de computadoras se caracterizó por incluir dos tipos de memoria. Memoria RAM, que almacena datos de programas de manera temporal mientras el equipo está encendido, y memoria ROM. Memoria ROM almacena datos de programas de forma permanente. La quinta generación, inteligencia artificial, computación cuántica y nanotecnología. Desde 1983 hasta el 2000, esta está conformada por todos los dispositivos ya creados en proceso de creación, que incorporan tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica o la nanotecnología. La inteligencia artificial permitiría que las computadoras reconocieran y aprendieran el lenguaje humano de forma autónoma, sin intervención del usuario. La incorporación de tecnología cuántica permitiría que las computadoras pudieran trabajar con enormes cantidades de datos que aún no son posibles de procesar. Mientras que la nanotecnología favorece la creación de componentes cada vez más pequeños y con mayor capacidad de almacenamiento. Esta quinta generación es portátil y se caracteriza por la entrada y salida de los datos, que no solo se puede hacer desde el hardware, sino también desde la voz o el reconocimiento facial. Sexta generación de computadoras. Esta comienza en el año 2000 hasta la actualidad, que hoy estamos en el 2022, es decir, con el nuevo milenio. El comienzo de esta época viene dado con la introducción de los elementos de conectividad inalámbrica, Bluetooth, Wi-Fi y WiMAX, para conectar de diferentes dispositivos, de primero a redes y luego entre ellos. Estas incluyen la mejora de los sistemas de conectividad física, los anchos de banda son inmensos, el uso cotidiano y totalmente estandarizado de Internet, primero en equipos de sobremesa y después en todo tipo de dispositivos. Total revolución en cuanto a cantidad y calidad de los elementos de hardware, CPU, GPU y memorias. Cantidad abrumadora de softwares, desarrollo de todo tipo de elementos hasta obtener productos eficientes que ofrecen resultados impensables unos pocos años atrás. Ordenadores con arquitecturas paralelas y vectoriales. La inteligencia artificial se desarrolla considerablemente.